Que tengan un muy buen día. Nos encontramos de nuevo de una forma nueva y una forma distinta, ¿no? Que estamos descubriendo para seguir creciendo en lo que hace a nuestra vida cristiana y sobre todo en base a lo que queremos ir incorporando en la vida nuestra para ser discípulos de Jesús, ¿no? Haciendo honor al nombre de la Escuela de Discipulado. Bueno, ya me conocen, soy el Padre Miguel, ¿no es cierto? Que estoy en la parroquia de Villa Loíza, y bueno, prestamos este servicio que hoy nos pide el grupo que conduce la Escuela de Discipulado para seguir caminando, ¿no? En estos tiempos tan complejos. Bueno, ya sacó el barbijo, no me di cuenta que lo tenía puesto, pero claro, como andamos todo el día con estos puestos, ¿no es cierto? Lo tenía colgado en el cogote. El grito me dice que el operador acá, que me lo saque, ¿no? Bueno, vamos a sacarlo entonces. Y vamos a avanzar en el día de hoy con el tema de la eclesiología, ¿no? Vamos a hacer un pantallazo sobre la eclesiología de los primeros tiempos, ¿no es cierto? Luego vamos a aterrizar teniendo en cuenta siempre dentro de las vivencias históricas que hemos tenido como iglesia, la referencia del Evangelio, ¿no? Que es el punto al cual nos tenemos que referir para poder poner luz a los acontecimientos que vivimos y ajustar, corregir, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Luego veremos cómo toma fuerza esa eclesiología en el continente latinoamericano y sobre todo, en la última parte, vamos a escuchar, ¿no es cierto?, ponerle la oreja, el oído al Papa Francisco, que es quien nos está motivando a una iglesia en salida, una iglesia diferente, una iglesia nueva, una iglesia más cercana al Concilio Vaticano II y todo el magisterio de la iglesia hasta este momento. Bueno, vamos a ir viendo la diapositiva, ¿no es cierto? La obra de Jesús, ¿no? La iglesia es el espacio donde Jesús va a volcar el contenido evangélico. Por eso decíamos, nos vamos a hacer referencia a la palabra, ¿no? En Marcos 1:14 encontramos el texto que dice que después que Juan fue preso, Jesús se fue a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, cambien el corazón y crean en esta buena noticia. Ese es el reino de Dios, ¿no?, que viene a instaurar Jesús. Estando Jesús en la sinagoga de Nazaret para rezar, le dieron el libro del profeta Isaías y él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha consagrado, me ha ungido, me ha enviado para anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar la liberación a los cautivos, a dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Creo que este es el texto, el corazón de todo lo que es la eclesiología, ¿no? Es ir plasmando la iglesia como herramienta, como instrumento en el mundo, tiene que ir plasmando algo que es más grande que la iglesia, el reino de Dios, ¿no? La iglesia como servidora de la humanidad,
no la iglesia en sí misma, para grandeza, sino la iglesia, digamos, como servicio a la vida de la humanidad, a todo hombre de buena voluntad, ¿no es cierto? Por eso siempre vamos a hacer referencia a este texto del Evangelio, que creo yo que es uno de los textos cruciales para poder entender el pensamiento de Jesús. Jesús dice, cuando se presenta, esto que han escuchado se está cumpliendo hoy, ¿no? Yo soy el reino de Dios, ¿no? Que viene a poner en marcha. ¿Cómo era el pueblo en los tiempos de Jesús, ¿no? Cómo estaba conformado, porque la palabra de Dios se va a ir plasmando en las realidades que va encontrando en el mundo en que vivimos, sobre todo si decimos que la iglesia tiene que ser una herramienta de servicio. Por ser una herramienta de servicio va a tocar las realidades de la sociedad y del mundo, ¿no? En el tiempo de Jesús era un tiempo dominado por los romanos. Los romanos eran quienes tenían sojuzgado todo el mundo conocido, el gran imperio romano, ¿no? Donde a través de sus legiones tenían invadido todos los países conocidos de ese tiempo. En el caso que a nosotros nos compite, que es la patria de Jesús, la Palestina, estaba gobernada por los romanos, pero a su vez estaba el Sanedrín y los judíos ricos, que habían pactado una convivencia con Roma, ¿no? Y abajo de todo, el pueblo sufriente, ¿no? El pueblo que tenía que hacerse ocho para poder vivir, para poder comer y para poder cumplir, ¿no? Porque la clase dirigente, ¿no es cierto?, de israelita, había armado una religión que era para cumplir ellos. Pero a su vez se la tenía que cumplir el pueblo, que no podía cumplirla. ¿Por qué? Pues no tenía cómo. Lo que muchas veces nos pasó en la historia de la iglesia, ¿no? Muchas veces hemos hecho una religión y nos hemos olvidado de que esa religión tiene que estar imbuida de una espiritualidad que se ponga al servicio de los otros, que incluya, no que haga cumplir, sino que convenza, que incluya, que acompañe, que ponga de pie, que sane, ¿no? Jesús llamó a formar la comunidad por medio del reino, ¿no? Una de las características de Jesús era esa, ¿no? El ir construyendo una comunidad. No vino a ser un anunciador de verdades, sino alguien que anunciaba y vivía con aquellos que lo rodeaban, ¿no? Aquello que él iba poniendo en marcha. Jesús eligió primeramente a 12 para que fueran junto con él una comunidad. Durante 3 años los preparó cuidadosamente para hacerlos sus apóstoles. Eran 12 hombres trabajadores, hombres sinceros y sencillos, hombres del pueblo que buscaban a Dios con sinceridad, pero también llenos de fallas, de pecado y de ignorancia. Esos hombres pobres y sencillos fueron fieles a seguir a Jesús, menos Judas, que al final lo traicionó. Pero esto tiene una importancia vital en nuestra visión de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque
A ver, la iglesia no son los obispos, los curas, las monjas y el pueblo de Dios allá abajo. Debemos ser una comunidad, ¿no es cierto?, donde cada uno va cumpliendo una función normal y diferente de servicio que hace que nuestra llegada sea fuerte en el mundo en que vivimos. Por eso el tema de la comunidad va a estar siempre presente, ¿no? Junto a los apóstoles, junto a Jesús, los apóstoles aprendieron a ver qué pensaba, a ver qué sentía y a ver cómo obraba. Fueron, por eso, discípulos, fueron personas que se acercaron a Jesús para compartir su pensamiento, sus gestos y sus palabras, ¿no? Más que aprender una doctrina de Jesús, tuvieron ese encuentro, como nos dice el Evangelio, ¿no?, que cuando lo siguen a Jesús, porque Juan el Bautista le había nombrado a los discípulos, ahí va el Cordero de Dios, Jesús le pregunta, ¿qué quieren? Y ellos le preguntan, ¿dónde vives, Señor? Y Él les dice, vengan y vean, ¿no? La enseñanza de Jesús es el compartir, ¿no? Y hay también una situación concreta que nos marca el Evangelio, una situación histórica, ¿no? Acá tenemos el mapa de lo que era lo que era el pueblo judío en tiempo de Jesús, ¿no? Era el reino del norte y el reino del sur, ¿no? El reino del norte, la capital del reino del norte era Samaria, la capital del reino del sur era Judea. En un tiempo hubo una guerra, ¿no es cierto?, que hizo esa separación entre el norte y el sur. En Judea la capital, ¿no es cierto?, era Jerusalén. Y Jerusalén era el centro de la religión judía. Y Jerusalén, la zona de Judea, era la zona más rica de la Judea, ¿no? Por eso Jesús va a comenzar desde aquí, desde la Galilea. Es decir, va a comenzar desde lo más lejano de Jerusalén, ¿no? Va a empezar en la zona más contaminada, no por el coronavirus, no, sino contaminada por los pueblos vecinos, pueblos paganos, sobre todo por los fenicios, ¿no?, que tuvieron una gran incidencia. Entonces, nosotros tenemos en cuenta esto. Jesús fue a anunciar el reino no al centro, que era Jerusalén, sino en las orillas, entre los pobres, entre los que eran considerados judíos de segunda clase o de tercera clase, ¿no? También no fue a buscar gente erudita, sino hombres y mujeres que lo siguieron, a los quienes él invitó. La mayoría eran pescadores y otros discípulos de diferentes estilos de vida, pero todos con la condición de haberlo escuchado y querer haberlo seguido. Entonces, el reino comienza por el anuncio que Jesús hace a los pobres.